4:14 ya lo hemos leído en ocasiones anteriores, pero quiero que vaya conmigo, Efesios 4:14, y nos dice la palabra de Dios. Ya cuando lo tenga me lo puede indicar con un amén. Efesios 4:14, voltea a su lado, saluda al hermano, Dios te bendiga, qué bueno que estás aquí, has escogido lo mejor. Verifique ahí si está batallando, a lo mejor anda en el Nuevo Testamento, dígale, no, está acá en el, perdón, a lo mejor está en el Antiguo, y diga, no, está acá en el Nuevo. Ahí ayúdele a ubicarse. Bien. 4:14, ¿estamos, hermanos? Dice la palabra de Dios: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, traducción al lenguaje actual nos dice de la siguiente manera: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. La Nueva Traducción Viviente nos dice de la siguiente manera: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Bien, el propósito de Cristo al dar diferentes dones, en versículos anteriores la palabra nos habla que Él constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Ahora, cuando el Señor da estos dones, da estos ministerios a la iglesia, el Señor lo hace con un propósito, y es la edificación de la misma, la edificación de la iglesia. Es para que aquellas personas que están comenzando en el Evangelio, que la palabra de Dios nos habla y nos indica que son considerados como niños, puedan crecer. Y la palabra de Dios nos habla que a unos los hizo apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, con el propósito de que esos niños crezcan. En otras palabras, sean de crecimiento espiritual para los demás. Amén. Entonces, tanto el apóstol como el evangelista, como el maestro, como el pastor, todos tienen algo en común. ¿Qué creen que sea, hermanos? ¿Todos qué hacemos? Todos predicamos. Todos, de alguna u otra manera. El apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro, de alguna u otra manera se dedica a predicar. Y Efesios 4:14 nos habla de las consecuencias que son cuando no queremos crecer. Dice, cuando ya no seamos como niños fluctuantes. Porque un niño fluctuante, ¿qué hace? Se deja llevar por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios nos trata de dar a entender que no seamos como niños fluctuantes, que no piensen ahorita una cosa y más tarde o el día de mañana pensemos otra. Que los cimientos por los cuales el Señor nos ha dado sean verdaderos cimientos, y no porque venga un movimiento nuevo o un viento de doctrina puedan ser arrastrados por ese viento. Yo sé que todos conocemos a personas que alguna vez predicaron, que alguna vez tuvieron algún ministerio, los vimos en su plenitud ministerial, y hoy los ves y no están ejerciendo el ministerio. Ese tipo de personas, la palabra de Dios nos dice que alguna vez pensaron una cosa y ahora ¿qué están haciendo? Están pensando otra. Personas que adoraban a Dios, que le cantaban a Dios, hoy podemos ver y saber de personas que dicen, ahora declaran con sus labios que Dios no existe. Desgraciadamente.
Entonces no podemos ser niños fluctuantes que son engañados fácilmente. Personas que vienen, les dicen, los llenan de ideas, de pensamientos contrarios a lo que se les está enseñando, contrario a lo que se les está predicando, y puedan ser engañados fácilmente y que se dejen llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces, antes podíamos decir que escaseaba la predicación, y veíamos en la anterior ocasión que tuve el privilegio de predicar, de que ya predicaciones hay muchas. Usted puede buscar ahorita mismo en su celular o en su tablet, busque predicación de lo que quiera escuchar y le van a salir montones. Podemos ver la tele, podemos poner un canal, y hay varios canales cristianos donde todo el día que están haciendo, están predicando. El radio también podemos sintonizar estaciones que son estaciones cristianas que todo el día se dedican a dar palabra y a predicar. Pero lo que estaba hablando la ocasión anterior es que está escaseando la predicación que es bíblica, la predicación que lleva una buena doctrina, la predicación verdadera, la predicación que realmente nos ayuda y nos ayuda a crecer. La escasez de la predicación bíblica ha causado que el movimiento evangélico se debilite, que tenga hambre de verdad espiritual y esté poco protegida ante los ataques del enemigo. Eso es lo que ha provocado la escasez de la predicación bíblica. Les contaba que un día yo estaba predicando, más bien dando una clase, y había una persona que me estaba ahí interrumpiendo, y hermanos, yo les hablaba y les decía que pues no, qué bárbaro, este hermano no me deja enseñar, y ya al final me di cuenta que era el pastor. Esto, hermanos, nos dice y nos dicta más o menos de cuál era el tipo de enseñanza que estaba dando este hombre. Entonces, si así estaba el que predicaba, imagínense cómo estaba la congregación. La iglesia se ha ido alejando más y más de las escrituras y se deja llevar por las doctrinas, por los vientos, sacudida por olas y llevada por todo viento de doctrina. Decíamos que no hay escasez de predicación, hay radio, televisión, internet, y de la misma manera podemos ver que el número de iglesias ha crecido. Antes, para poder ir a una iglesia se viajaba en camión o en carro, y hoy a la vuelta de la esquina la mayoría sabemos que hay una iglesia. Hoy hay iglesias cerca de cada hogar, pero eso nos habla y nos dice que alrededor del planeta la iglesia ha crecido. Eso puede significar un buen parámetro. Entonces, eso significa que en cada iglesia hay un púlpito, y en cada púlpito, ¿qué hay? Un predicador. En cada púlpito hay un predicador. Pero el problema está radicando que el contenido viene a ser desnutrido y la falta de poder en el púlpito evangélico. Mi hermano, algo que tenemos que entender es que según el estado del púlpito, así es el estado de la iglesia. Según lo que esté enseñando la persona que está, por eso es una gran responsabilidad la predicación del evangelio, hermanos. Por eso es una gran responsabilidad. La vida espiritual de cualquier congregación y su crecimiento en la gracia jamás van a exceder el punto máximo que marque su púlpito. Hay dos cosas que vamos a señalar. Primero es que el predicador debe tener cuidado de lo que debe enseñar. Nosotros debemos cuando al momento que nos dicen que vamos a predicar, y no tenemos que esperar, ya se los he dicho en varias ocasiones,
No debemos de esperar a que nos diga el pastor, vas a predicar tal día, prepárate. Nosotros como predicadores tenemos que tener ya algo. Y si hay una comunión con Dios, el Señor nos va a ir dando temas y nos va a ir hablando. Entonces, el predicador debe de tener cuidado de lo que va a enseñar y tener bien en claro que la palabra de Dios es infalible. ¿Qué significa infalible, hermanos? Que no tiene falla. No puede haber un predicador que dude de la palabra de Dios. No puede haber un predicador que dude del poder, de la eficacia, del amor, de la pasión, de la gracia, de todo lo que nos habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Una buena predicación, hermanos, requiere un profundo estudio de las Escrituras y un análisis de la misma manera profunda del pasaje a predicar. La cuidadosa exposición de la palabra de Dios hoy es una gran necesidad. La palabra de Dios se debe de dar, hermanos, con valor, claridad y cuidado. La palabra de Dios se debe de dar con valor, con claridad y con cuidado. ¿Qué significa, hermanos? Que el valor que nosotros le estamos dando a la palabra, el valor que nosotros como predicadores le damos a la palabra de Dios, el valor que significa para nosotros y representa, hermanos, el tener este privilegio de transmitir el mensaje, el valor que nosotros le damos a estos momentos que tenemos. Nosotros sabemos si valoramos el tiempo que Dios nos permite estar aquí. Y cuando digo estar aquí, es el momento que nos dan, y desde el momento que nos dice estamos listos para la palabra, y que el momento en que nos dan el micrófono, este momento, hermanos, depende de nosotros el valor que le vamos a dar, el valor que le estamos dando, si nos preparamos como debió de haber sido, si estudiamos diligentemente, si supimos el versículo que debimos de haber estudiado, si lo hicimos bien, hermano, con claridad. Hable entendiblemente. Yo sé que yo hablo muy despacio, así que cuando sé que a lo mejor estoy batallando, me pego más el micrófono, me lo pego y sé que ok. Pero si hago esto, sé que a lo mejor alguien comienza a hacerle así y ya sé que es una señal. Entonces, hermanos, hable con claridad, enuncie y pronuncie bien las palabras. También si tiene una voz muy fuerte, no se vaya a acercar tanto el micrófono. Porque conozco personas que gritan y todavía se acercan mucho al micrófono. ¿Y qué pasa, hermanos? Aturde. Ni se entiende él, menos los que estamos escuchando o tratando de escuchar la predicación. Entonces, dele valor, hable con claridad y tenga cuidado. ¿Por qué? ¿Qué estamos predicando, hermanos? La palabra de Dios. No estamos predicando cualquier cosa, no estamos enseñando cualquier otra cosa. ¿Y por qué le digo esto? Le compartí al pastor una noticia que me sorprendió mucho. Uno de los hombres más fuertes en los últimos años a nivel iglesia escribió un libro que fue bestseller y sigue siendo bestseller hasta ahorita. Este hombre hablaba muy fuerte acerca de lo que era el amor de Dios, hablaba muy fuerte acerca de lo que es el noviazgo bíblico. Este libro fue como cristiano que había nacido aproximadamente en los 90s, que estaba viviendo su juventud o adolescencia en los 90s, era de a fuerza que debía que tener ese libro. Y después sacó otros libros más o menos como lo fue la vida con un propósito de Rick Warren. Más o menos tuvo un impacto similar, no tan fuerte como el de Rick Warren, pero algo similar. Me causa mucha tristeza que hace 2-3 semanas se propagó la noticia de que este hombre en las redes sociales había renunciado al cristianismo y había renunciado al pastorado
y había renunciado a su esposa. Se había divorciado, había dejado la iglesia, y no solamente eso, sino dijo: renuncio al cristianismo. Un hombre apegado totalmente en apariencia a la palabra de Dios, que los últimos años lo dedicó predicando del poder de Dios. Hoy, en estas semanas, anunció que renunciaba al cristianismo. Y lo más triste es de que estuvieron lo que se le llama las marchas de la comunidad, ¿sí me entiende? Y él estuvo presente en ellas. ¿Por qué? Porque ahora dice que él apoya este movimiento. Entonces, hermanos, le digo esto para que usted sepa y tenga un parámetro de que tenemos que tener. A lo mejor dice: ay, hermano, es que todo eso ya lo sabemos. Sí, hermanos, pero tenemos que recalcarlo, porque este hombre que creíamos que estaba bien firme, que había dejado escuela para otros, hoy en día se apartó de Dios, del evangelio y de lo que creía, y ahora está predicando otras cosas. Por eso debemos de tener valor, claridad, cuidado, y saber que la palabra de Dios es infalible. Entender, hermanos, por ejemplo, otro hermano, y hay muchos, predicaba cuando había algo de avivamiento, tanto en México como en Latinoamérica. Siempre invitaban a este hermano, porque este hermano hablaba siempre de avivamiento. La palabra que él traía siempre era de avivamiento, de animar a las iglesias. Pero la noticia que impactó hace como 5 o 6 años es que este hombre de repente amaneció muerto, pastor. Y todos estábamos con la duda de qué le había pasado. La misma esposa lanza un comunicado y aclara la situación y dice que su esposo se había suicidado por una depresión, no recuerdo cómo se le dice, es una depresión física y psicológica. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que no estaba viviendo lo que estaba predicando. Porque este hombre, como les comento, y podemos escuchar todavía predicaciones de él a través de las redes sociales, y predicaciones hermosísimas, hermanos. Pero la noticia que impactó es de que se suicidó por un estado depresivo fuerte y extremo. Ahora, me gustaría decirle que es el único caso de predicadores que se han suicidado, pero no es así. Últimamente ha habido muchos de estos casos, pero ¿por qué? Porque no están bien cimentados. Porque un pastor, un predicador, un profeta, un evangelista, alguien que predica la palabra de Dios, sabe que para Dios no hay nada imposible. Alguien que tiene bien cimentado las bases que el Señor nos ha dado. Sabemos que para Él es más grande, y que aunque estemos en tristeza, depresión, Él nos va a sacar de eso. Pero si no lo creemos, va a ser muy difícil, hermanos. De la misma manera en que el predicador debe tener cuidado de lo que va a enseñar, de la misma manera el oyente, el receptor del mensaje, debe tener cuidado de lo que va a recibir. Nosotros en las células hemos aprendido bastante, mi esposa y yo, pero de la misma manera nos han dicho las personas que ellos han aprendido, y lo más sorprendente es que podemos ver personas que tienen años de haber sido, de haber aceptado a Cristo. Y por ejemplo, hablábamos del bautismo en agua, el significado, lo que significa, lo que representa, lo que es, y personas que tienen muchos años, 20, 30 aproximadamente, de ser cristianos, nos dicen: hace 20, 30 años que me bauticé, y hasta ahorita estoy entendiendo el significado de lo que hice.
hace 20 o 30 años esta persona de muchas se bautizó, pero la bautizaron y no le explicaron ni siquiera lo que significaba el bautismo. Hermanos, de la misma manera, actualmente estamos hablando, la lección que nos toca es acerca de los diezmos y las ofrendas. Y cuando hablamos de los diezmos y las ofrendas, un tema que muchas personas prefieren sacarle la vuelta, nosotros lo hablamos porque se habla como el Señor realmente lo ha hecho y quiere que lo hagamos. Y las palabras de las personas es que a mí me enseñaron de una manera diferente. Las palabras de mi esposa y de un servidor es: nosotros no queremos enseñarte de una manera diferente, nosotros te estamos enseñando con la palabra de Dios. Y así debe de ser. Entonces, el oyente debe tener cuidado de lo que también está recibiendo. El oyente debe tener cuidado de lo que él está escuchando. Mire el ejemplo más claro: Jesús formó y capacitó al mejor grupo de la historia. 12 personas con él. 12 personas y los capacitó, estuvieron con él durante casi 3 años, día y noche, estuvieron con él. Y al final de este entrenamiento, ¿qué pasó? Uno de los discípulos lo vendió, el que le dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo negó 3 veces. Otros querían sentarse, uno a la derecha y otro a la izquierda, y el otro se hizo incrédulo. No, yo hasta ver esa señal en sus manos y meter mi dedo ahí en esas manos, yo voy a creer. Entonces, a pesar de haber estado con él, a pesar de haber visto todos los milagros, estas personas también se descuidaron y se alejaron. Pero vamos ahora sí a entrar a lo que es la enseñanza. La predicación anterior veíamos cómo el enemigo suele engañar usando la palabra de Dios, usando pseudo predicadores en los púlpitos, y el enemigo ha hecho que la exposición clara de las escrituras, hermanos, sea silenciada por pláticas astutas, historias cómicas, incluso por falsos testimonios, falsas enseñanzas. La genuina obra del Espíritu Santo, hermanos, ha sido utilizada y falsificada por emotividad, por entusiasmo, por fuego sin calor, por espiritualidad sin piedad, por supuestas revelaciones que contradicen la infalible palabra de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Eso es lo que está pasando en estos días. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, ya lo hemos visto, vamos a repasarlo. Yo sé que usted ya se lo aprendió de memoria, pero vamos a verlo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene, hermanos? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, como consecuencia de que hay una ausencia de la verdadera palabra de Dios en la mayoría de los púlpitos, el testimonio de los miembros de la iglesia ha sido manchado por mundanalidad y por carnalidad. El mensaje llega a ser contradictorio y de la misma manera se llena de un sinnúmero de opiniones acerca de la obra de Jesucristo y de lo que significa seguirlo. Veíamos muchos ejemplos. Uno de los ejemplos más claros es que decía, yo lo escuché, a mí me trataron de enseñar de que si yo estaba pasando por un problema económico, o sea, que no había economía en mi hogar, ¿qué era lo que les decían, hermanos? Que estaba en pecado. Me lo decían más fuerte, hermanos. Me lo decían más fuerte, que si estás pasando por mala economía es que estás en pecado. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que el mismo Jesús, siendo rico,
siendo el dueño de todo, ¿qué hizo? Se hizo pobre para que nosotros, ¿qué? Fuéramos enriquecidos. Pero ese tipo de enseñanzas están tratando o se han metido dentro de las iglesias, y ahora las iglesias lo han abrazado, este tipo de enseñanzas, y creemos que realmente tienen razón. ¿Por qué? Porque nos ha faltado un estudio profundo realmente de la palabra de Dios. La predicación textual, veíamos que hay 3 tipos de predicaciones: la textual, la temática y la expositiva. La textual, la que mayormente se da en las células. Se da un versículo y ese versículo se va hablando hasta llegar a otro que hable de lo mismo. La predicación temática es aquella que queremos predicar de un tema. Yo daba la predicación anterior, voy a hablar acerca del perdón, y en base a eso tú buscas un versículo que hable del perdón, ¿sí? Y comienzas a abordar más versículos, todos que hablen del perdón. Pero nosotros estamos tratando de que los predicadores hablen de la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Es en el cual el predicador comenta un pasaje bíblico, narración o parábola de las Sagradas Escrituras, sacando toda la enseñanza y aplicaciones del pasaje. Mire, acá hay 2 hombres que tienen 2 libros muy interesantes acerca de la predicación expositiva, totalmente bíblicos y cristocéntricos, y nos dice, por ejemplo, Stephen Nelson Rumachi dice: un sermón expositivo puede definirse como un sermón en el cual el tema y la estructura del mensaje reflejan el tema y la estructura del pasaje bíblico. En este tipo de sermón, el predicador dice la misma cosa que el texto bíblico. El compromiso con el sermón expositivo requiere que el predicador exponga el significado del pasaje bíblico en el sermón pronunciado. En otras palabras, si el versículo nos habla y nos dice de la salvación, que somos salvos por gracia, ¿de qué vamos a predicar? De la gracia de la salvación. No vamos a agarrar ese versículo y lo vamos a terminar acá en Génesis, luego en Apocalipsis, y luego vamos a volver acá a Reyes, y terminamos acá en Filipenses o en una de las cartas. Hermanos, Haddon W. Robinson dice: la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y a la experiencia del predicador, y luego a través de a sus oyentes. Hermanos, cuando hablamos de la predicación expositiva, hablamos de que debe existir congruencia entre el sermón y el texto bíblico en cuanto a forma y contenido. Tiene que ser así, hermanos. Malinterpretar un texto bíblico puede causar tragedias. ¿De dónde surgen las sectas? ¿De dónde surgen las falsas doctrinas? ¿De dónde surgen las falsas interpretaciones? Entonces, malinterpretar un texto no es solo un problema, puede ocasionar toda una tragedia. Mira, hermanos, siempre les doy este ejemplo, pero por ejemplo, cuando nos habla y me dicen: Andrés, yo voy a estudiar para un examen, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos nos agarramos de ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vuelves a ver a esta persona y ¿qué pasó? Reprobé. No, Dios me quedó mal. Digo, a ver, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero ¿qué tenemos que hacer? Estudiar. Si vamos a presentar, ¿qué tiene que ver con nosotros? Estudiar. Señor, es que quiero que me des un carro. Y si yo les pregunto cuántos quieren un carro, todos van a levantar la mano.
Y todo lo puedo en Cristo, y dice la palabra de Dios que si lo declaro, yo lo voy a tener, y decláralo con tu boca y eso va a ser hecho, y comenzamos, ¿verdad? Pero a pesar de todo, pasan 3, 4 años, dice, no, el Señor no me quiere porque no me da un carro. Oye, ¿y has trabajado? No, pues no te va a caer del cielo. Entonces tenemos que entender y aplicar bien los versículos bíblicos, porque un texto mal aplicado es una tragedia. De ahí surgen sectas, falsas creencias. Y vamos a la que sigue. La principal característica de la predicación expositiva, hermanos, es la fidelidad del texto bíblico. Esa es la principal característica. La principal característica de la predicación expositiva es la fidelidad al texto bíblico. El tema y la estructura del mensaje reflejan el tema y la estructura del pasaje bíblico. ¿Sí? Tenemos que entender que existe plena congruencia entre el sermón y el texto bíblico en cuanto a forma y contenido. Podemos ponerle a una de nuestras predicaciones las 10 vírgenes. ¿Y de cuál vamos a hablar? Del que nos habla las 10 vírgenes. Pero si ahí comencé, ahí debo terminar, porque es el tema que agarraste, las 10 vírgenes, y tienes que irlo desglosando toda esa parábola. Pero comienzas con esa, luego quieres agarrar acá de Génesis, luego de Apocalipsis, y no es así, hermanos. Una predicación no es así. El sermón debe de enseñar lo que el texto enseña, y de la misma manera en lo que enseña. Solamente hay una manera de permanecer fieles al texto bíblico, es que sea el texto quien gobierne el sermón en forma y en sentido. El sermón, el versículo bíblico, el texto bíblico tiene que gobernar. Vamos a Nehemías capítulo 8, versículo 8, hermanos, para usarlo como ejemplo. Cuando lo tengan, ahorita vamos a ver otros versículos, pero vamos a regresar a Nehemías. Así que separe Nehemías 8, ahorita vamos al versículo 8, y sepárelo porque ahorita lo vamos a volver a utilizar. A lo mejor usted me dice, hermanos, es que usted va a utilizar varios versículos. Sí, pero es muy diferente cuando se da una clase o una enseñanza a una predicación. Entonces ahorita estamos tratando de dar una enseñanza, y por eso estamos hablando de diferentes versículos. Ahora, Nehemías 8:8, ¿lo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. La palabra de Dios nos muestra que este hombre, Esdras, y los levitas leían la palabra y la interpretaban para que el pueblo pudiera comprender el significado de lo que ellos habían leído. Esto evidencia que lo que enseñaban procedía del pasaje que le daba la lectura. Si algo debemos de exigir en una predicación, hermanos, es que la predicación tiene que ser fiel al texto. Siempre. La predicación tiene que ser fiel al texto. Y los predicadores modernos se han alejado de este modelo de predicación. Las predicaciones de hoy se asemejan más a charlas motivacionales, conferencias de ventas, e incluso monólogos de cómicos profesionales, y reemplazan la explicación de un texto por un mensaje que trate de entretener a la audiencia, por un mensaje que cambie la verdad de Dios por sus propias ideas. Y ese es el peligro cuando no se utiliza la predicación expositiva. Otros, durante su predicación, saltan de un texto a otro sin sentido alguno u orden lógico. El pastor ya se los ha dicho, yo se los vuelvo a repetir. No podemos pasar de un versículo a otro sin antes explicarlo. Si vamos a utilizar otro versículo,
tenemos que justificar el por qué estamos utilizándolo. De perdido, que lleve congruencia ahí, hermanos. Pero citan muchos pasajes, pero a pesar de eso no exponen el contenido de ninguno. Ahora, ¿cómo podemos evitar caer en el error de predicar nuestras propias ideas y no lo que el texto bíblico enseña? ¿Cómo podemos evitar caer, hermanos, en este error? Permitiendo que el texto sea quien hable y no nosotros. Y no nosotros hablemos del texto. Palabras que nos pueden estorbar durante una predicación es: yo creo, yo pienso y me imagino. Dentro de una predicación no puede caber este tipo de palabras. Suposición, exactamente. Y hermanos, no podemos suponer, porque ya estamos poniendo en riesgo lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. No podemos suponer, yo supongo, yo pienso, yo creo, me imagino. Es uno de los problemas más grandes que podemos tener dentro de una predicación que no es cristocéntrica. La predicación expositiva mantiene la vista y la mente anclados en el pasaje. Cuando damos un pasaje, alguien que utiliza la predicación expositiva no se sale de ahí hasta que explica bien, en tiempo y forma, a quién se lo habló, de qué manera, la historia, el contexto, todo, hasta que, y de ahí no va a salir hasta que sea bien explicado. Ahora, minimiza el riesgo de dar rienda suelta a la imaginación y decir que el texto enseña lo que nunca ha enseñado. Solamente el estudio del texto bíblico permitirá descubrir al predicador la enseñanza que Jesús deseaba transmitir. Hermanos, cuando hablamos de la riqueza del texto, que solo se extrae mediante un arduo trabajo intelectual y espiritual preliminar. Mi hermano, cuando hablamos de la predicación expositiva, no es un método académico que busca el conocimiento. Hablábamos de la predicación anterior, yo les ponía a Jesús y a Joseph, y uno le gustaba orar, estudiar y ayunar, pero no le gustaba ¿qué? Le gustaba orar y ayunar, pero no le gustaba estudiar. Y al otro le gustaba estudiar, pero no le gustaba ni orar ni ayunar. El predicador, hermanos, que le agrada a Dios, sabe que eso es una balanza, de que hay que orar, prepararnos espiritualmente mediante la oración y el ayuno, y de la misma manera mediante la preparación estudiando, hermanos, la preparación intelectual. Tenemos que, así me tocó, hermanos. Le dan el lugar a un amigo y así yo dije, no estudió ni nada, pero agarra la Biblia y la da. Le dan el lugar, agarra así, le hace abanico y ya, lee, y de ahí voy a predicar. Y de ahí predicaba. Ahora, con todo respeto para mi amigo, no predicaba nada. ¿Por qué? ¿A qué se debió eso? Por desobediencia, hermanos, porque tuvo falta de pericia en ponerse a estudiar, por no prepararse, porque no se preparó ni intelectual ni espiritualmente, y es una falta de respeto hacer eso. Pararse sin haber tenido una preparación previa, sin saber qué decir, y creer que Dios, cuando estemos aquí,
de aquí el Señor nos va a decir y nos va a ir dictando todo. Eso es una falta de respeto. Eso es una falta de respeto, hermanos. Ahora, muchas piensan que la predicación expositiva trata de suplir la obra del Espíritu Santo, pero no. Cuando uno se mete a estudiar la palabra de Dios y comienza a ver la riqueza de todo lo que es el estudiar la palabra de Dios, de todo lo que es, hermanos, el aprender más y el conocer más, eso te hace que tú busques más de Dios, que tú lo busques más de rodillas, que tú lo busques más en ayuno, que tú lo busques más en oración, y va creciendo tu interior y va creciendo tu intelecto, de tal manera que puede venir cualquier otra persona de otra creencia y tú vas a estar bien firme. ¿Por qué? Porque tú te has preparado espiritualmente y intelectualmente. El Espíritu Santo es el que nos capacita a comprender el texto. Ahora, ¿por qué es esto, hermanos? La predicación expositiva busca convertir al predicador y a la congregación ¿en qué, hermanos? En cristianos maduros. Pasamos a la otra. La predicación expositiva busca convertir al predicador y a la congregación en cristianos maduros. Leímos en Efesios 4 que ya no seamos como niños fluctuantes. Al contrario, quiere que crezcamos, que seamos cristianos maduros, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier enseñanza falsa, por cualquier otra creencia, sino que el poder del púlpito descansa ¿en qué? En la palabra predicada, hermanos. El poder del púlpito descansa en la palabra predicada. Esto significa, vamos a Efesios, dijimos que íbamos a separar ahí donde dijimos en Nehemías, pero vaya conmigo a Efesios 6:17. Efesios 6:17, y cuando lo tenga sepárenlo y vaya conmigo a Hebreos 4:12. Efesios 6:17 y Hebreos 4:12. Vamos a leer los dos versículos de una forma así, casi seguida. ¿Lo tiene, hermanos? Efesios 6:17. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué, hermanos? Es la palabra de Dios. Por eso anteriormente decían, ¿dónde está mi espada? ¿Y qué buscas? Mi espada. Y hoy si le dices a un millennial, pásame mi espada, va a buscar ahí una espada, un cuchillo o algo. Pero a la espada se le conoce así en la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque vamos a Hebreos 4:12. ¿Lo tiene? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Le voy a leer otra traducción que dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Cada palabra que Dios pronuncia. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Hermanos, cuando nosotros nos preparamos, tenemos la preparación de vida, estudiamos, alimentamos nuestro intelecto mediante el estudio y un estudio profundo del texto que vamos a predicar, mediante un estudio profundo del sermón que vamos a dar. Oramos, ayunamos y le pedimos la ayuda a Dios y que sea Él, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Cuando hacemos eso, hermanos, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios va a penetrar aún a los corazones más duros.
Y no va a ser ¿por qué? Porque sí nos preparamos, sí estuvimos orando, ayunando y nos pusimos en la mano de Dios, pero el que hace la obra, ¿quién es? El Espíritu Santo. El que hace la obra es el Espíritu Santo. Mi hermano, el predicador debemos el primero en ser transformado por la palabra de Dios es el predicador. La primera persona a la cual el sermón que vamos a predicar, a la primera persona que impactamos, que debe ser impactada, es nosotros mismos. Cuando el predicador entra en contacto con la palabra de Dios a través del estudio bíblico, se expone a obrar del Espíritu, quien moldea para ser ejemplo vivo de la veracidad del mensaje que proclama. A través de esto, hermanos, el predicador es confrontado, el predicador es animado, es exhortado y es quebrantado antes que la congregación. Cuando hacemos esto, Dios va a hablar primeramente al predicador. Y el primero a lo mejor dice, la predicación que dio Andrés fue de exhortación, pero el primero que fue exhortado fui yo. La predicación que dio Erika fue de quebrantar, pero la primera persona que fue quebrantada, ¿quién fue? Fue ella. Así debe ser. Mis hermanos, debe de encarar en propia vida las verdades que proclama. Debe de encarar esto. El predicador se nutre espiritualmente mientras estudia. Y dijimos que la predicación tiene como meta convertir al predicador y a la congregación en cristianos maduros. Mientras nosotros estudiemos más como predicadores la palabra de Dios, nos vamos a convertir en cristianos maduros. Y de la misma forma la iglesia, nos dice la palabra de Dios, le dijimos que íbamos a separar ahí en Nehemías. Ahora sí regrésese a Nehemías. Nehemías 8. Anteriormente leímos en 8:8 y leían en el libro de ley, de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo de que entendiese la escritura. Ahora, ¿cuál fue el resultado de que les leyeron la palabra y se las explicaron bien? ¿Cuál fue ese resultado? Versículo 12. Este fue el resultado. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. ¿Qué provoca, hermanos? Cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando le damos el lugar que le corresponde al Señor, cuando dejemos que el Señor hable, ¿qué provoca? El pueblo, hermanos, se alegra. El pueblo sabe que se goza porque ellos entienden las palabras que han sido enseñadas. ¿Verdad que es un privilegio predicar, hermanos? ¿Verdad que es un privilegio saber que cuando se expone la palabra de Dios y alguien muestra, se le ve el rostro? ¿Por qué? Porque ahora ve que él comprendió la palabra de Dios. A lo mejor antes no la entendía o no la comprendía, pero a través de la predicación ellos pueden entenderla bien. Ahora, la predicación expositiva, hermanos, mantiene en perfecto equilibrio dos principios de la predicación bíblica. ¿Cuál es esta? Fiel al texto y relevante a la audiencia. Tenemos que ser fieles al texto. De la misma manera tenemos que ser relevante para la audiencia. Decía una persona, tomaba el micrófono y decía, si me sale bien es para la gloria de Dios, y si me sale mal es para ustedes. Eso no, o sea, tanto ustedes se merecen un respeto como obviamente la palabra de Dios. O sea, no, tenemos que darle el lugar correspondiente al Señor, pero no dejar así de que, pues yo voy a predicar, y si quieren entender
Y si quieren tomar el mensaje, allá ellos. Hermanos, ya con esa actitud, ya nuestro mensaje ya no va a causar el mismo impacto. Amén. Ahora, vamos a unas preguntas que quiero que se hagan todos aquellos que tenemos este privilegio de predicar. La primera, y vamos a analizarla. Yo le quiero preguntar, levanten la mano todos los que predicamos, levanten la mano, todos. Mire, tenemos quórum. Levanten la mano todos los que van a predicar. Todos los que van a predicar. Todos. Ándele, mire. Pastores, apóstoles, evangelistas. Amén. Ahora, mire, quiero preguntarles, ¿el método que estás utilizando y que aplicas extrae la enseñanza principal del pasaje? El método que estás utilizando para estudiar, ¿realmente, hermanos, extrae la enseñanza principal del pasaje? El método de estudio que aplicas extrae la enseñanza principal del pasaje, hermanos. ¿Realmente está extrayendo el pasaje o lo que quieran? Cada pasaje puede ser entendido en su propio contexto. Si nos vemos en la necesidad de aplicar y el explicar un texto con otro texto, seguramente no hemos entendido lo que el pasaje nos quiere enseñar. Si nos vemos en la necesidad de que para que me puedan entender los de la iglesia, vamos a ir de un pasaje y luego de otro, hermanos, no estamos haciendo las cosas bien. Los textos paralelos son útiles si se utilizan adecuadamente. Todos los textos paralelos. Pero antes de saltar de un texto a otro, debemos de agotar todo lo que podamos la enseñanza del pasaje en su propio contexto. Repito, no saltemos de un versículo a otro si no hemos explicado y exprimido bien el versículo con el que iniciamos. No vayamos a saltar si ya vamos a ver o quiere hablar de otro tema. Hermanos, tenga cuidado. Aunque otro pasaje aborde el mismo tema, puede ser que se hable en otro contexto y en otra perspectiva. Puede ser que se hable en otro contexto y en otra perspectiva, hermanos. Amén. Una de las cosas que más se han visto y un ejemplo más claro es los pactos. Los pactos, y a través de los pactos mucha gente fue engañada. Mucha gente, y agarraban el pacto davídico, el pacto de Abraham, el pacto hasta que llegara el nuevo pacto. Pero lo explicaban de otra manera. ¿Por qué? Porque el primer pacto no lo explicaron como debió haber sido. ¿Sí? Entonces, debemos de explicar bien. Ahora, la segunda pregunta, esta fuera la segunda, me salté. ¿Ves en la necesidad de citar otros textos para explicar el pasaje? ¿El tiempo que dedicas a preparar tus sermones es suficiente como para que el Espíritu Santo afirme en tu vida la enseñanza del texto? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración? ¿El tiempo que estamos utilizando los que predicamos es realmente el tiempo suficiente? ¿Realmente lo estamos haciendo, hermanos? El método de estudio que aplicamos debe permitirnos permanecer en contacto con el texto bíblico lo suficiente para que el Espíritu Santo pueda hacernos entender el mensaje y tocar primeramente nuestra vida y después la vida de la congregación. Preparar el sermón o estudiar un día antes, hermanos, no es suficiente. Preparar el sermón un día antes o el mismo día, hermanos, no es suficiente.
Y lo voy a decir, y es una falta de respeto. Si a usted se le dijo desde hace 2 o 3 semanas que se le había programado para predicar cierto día. Si los que tenemos el compromiso de que damos una enseñanza en una célula, en mi caso cada lunes, yo tengo que prepararme desde antes. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Amén. Bien. ¿Tus predicaciones son relevantes para la audiencia? O sea, las predicaciones que estamos dando, un servidor, por ejemplo, además de ser fiel al texto, debe proporcionar debe proporcionar a la audiencia y el significado y la relevancia para los días de hoy. Todo sermón debe estimular al oyente a hacer un cambio, ya sea en su manera de pensar, creer o actuar. Lo vuelvo a repetir. Los sermones son como un platillo. Si lo haces con amor, te va a salir con amor. Si le dedicas tiempo, mejor. Pero si no le echas sal, no vas a ver a nada. Va a salir desabrido. Y si a mí me invitan a un restaurante y me como una comida desabrida, sin amor, sin forma, ¿qué pasa, hermanos? No vuelvo a ese restaurante. Entonces, tenemos que entender, hermanos, lo que es este sermón. Ahora, la última, ¿qué? Ahí debe decir qué, hermanos. ¿Qué tipo de predicador te consideras? ¿Qué tipo de predicador? ¿De los que usan la predicación expositiva? ¿Que usan la predicación temática? ¿O que usas la predicación expositiva? Hermanos, la predicación textual, la temática o la expositiva. ¿Cuál es el tipo de sermón que estás utilizando? Ahora, independientemente del que estás usando, yo te pido, para que entiendas y comprendas más el mensaje, que prediques y que hagas uso de la predicación expositiva, que más en otra clase lo vamos a estudiar más profundo. Amén. ¿Se puede poner de pie, hermanos? Y vamos a orar. Vamos a orar, darle gracias a Dios por la palabra que nos dio el día de hoy, y que nos ayude a los que tenemos este privilegio de predicar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Hoy de alguna otra manera hemos aprendido algo, y sea bueno lo que hayamos aprendido, que lo podamos aplicar. Amén. Y aquellos que levantaron su mano y dijeron, yo voy a predicar, mire, esto le va a servir. Esto le va a servir para que a lo mejor yo cometo errores. Usted puede decir, yo no voy a predicar, yo no voy a cometer los errores que tiene el hermano Andrés. Por ejemplo, yo sé que tengo muletillas, que no me las puedo quitar. Pero ya cuando veo la grabación, ya dijo, de perdido 20 veces. Pero hoy traté de no decir están conmigo. Que ya sé. Oramos, hermanos, levante sus manos. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído. Gracias, Señor, porque como pueblo estamos tratando de prepararnos, Padre, para predicar tu palabra como debe ser, para darte la gloria, la honra, la alabanza solamente a ti. Padre, ayúdanos a predicar y a exponer tu palabra de una manera en que tu nombre sea glorificado, de una manera en que las almas vengan aquí a tu iglesia, y esas almas sean verdaderamente, como nos dice su palabra, que la espada traspase, Padre, aún al corazón más duro, aún al corazón, Padre, más rebelde, aún al corazón, Padre, que venga indispuesto. Precioso, ayúdanos a predicar con denuedo. Ayúdanos y danos, Padre,
ese celo, Padre, para poder hablar de ti. Danos sabiduría, inteligencia y comprensión de tu palabra, y que tú nos puedas ayudar a poder transmitir, Padre, tu palabra a este pueblo que tiene hambre y sed de tu presencia. Alabo y bendigo tu nombre, Padre, y te pido por cada uno de los predicadores que habemos en este lugar. Ayúdanos, Padre, a guardar este lugar, que este privilegio, Padre, que tú nos das, que valoremos, Padre, este lugar y esta oportunidad que tú nos das. De la misma manera, esa generación que se está levantando de predicadores nuevos, yo los pongo en tus manos, Padre, para que podamos, Padre, tener ese discernimiento, Padre, y saber, Padre, qué es lo que quieres hacer en la vida de cada uno de ellos. Muchas gracias, te alabo y te bendigo. Amén y amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Amén, hermano. Tome su lugar, por favor. Quiero agradecerle a Andrés, Pastor Andrés, por este tema, hermanos. Ir a un instituto, ir a una universidad, para muchos sería un poquito complejo, sería un poquito difícil, pero creo que de una manera muy sabia, muy simple, pero con un gran contenido. El Pastor Andrés nos ha enseñado la predicación expositiva, hermanos. Y la verdad, miren, predicar no es fácil. Siempre que está bajo la dirección del Espíritu Santo va a ser más cómodo. Pero lo que decía el Pastor Andrés, no cometa ese error, hermano, de prepararlo de un día para otro o en el mismo día, ¿verdad? A lo mejor cuando tenga 50 años predicando, pues ya va a ser más fácil, ¿verdad? Pero mientras, hermano, hagámoslo de la manera que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entienda usted el pasaje que va a predicar, léalo, vuélvalo a leer. Si es posible leerlo 15, 20, 50, 100 veces, léalo, hermanos. Y si no lo ha entendido, váyase un versículo más arriba y otro más abajo. Y si no lo ha entendido, lea todo el pasaje, ¿verdad? Hasta que vaya teniendo el concepto de lo que usted quiere hablar. Y eso le va a dar un conocimiento muy amplio. Amén, amén, hermano. ¿Sí? Y yo estoy seguro que con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr. Amén, amén. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermano. Muchas gracias, Andrés. Y usted recuerda que tuvimos curso de verano del 15 al 19 del mes de julio. Amén. Bueno, para la celebración de este curso de verano, tuvimos a bien invitar a algunas personas para que nos ayudaran a que esto fuera posible, hermanos, ¿verdad? Aquí hay algunas hermanas que traen la playera verde, ¿sí? Y entonces yo tuve a bien en una visita que nos hizo Sandra, decirle, aquí está Sandra, decirle, ¿nos pueden ayudar ustedes con una ofrenda? ¿Verdad? Y ella y su esposo tuvieron a bien ayudarnos, hermano. Con eso se compraron las playeras. Yo quiero que pases, Juan Carlos, juntamente con tu esposa. Pasa, por favor, Juan Carlos Ayala, por favor. Sí. Pásenle, por favor. Gracias. Y queremos, la iglesia, hermano, lo ha hecho, gracias, qué bueno que están aquí, Juan Carlos. La iglesia lo ha hecho en varias ocasiones. Esta es la tercera ocasión, hermano, que hay lindos hermanos como ellos que nos han proporcionado ayuda para poder regalar las playeras. Las playeras no las regalé yo, hermanos. Las playeras fueron producto de una donación de economía, ¿verdad? Y que eso fue posible, ¿verdad? El año pasado, el año antepasado, ¿verdad? Hubo personas allá en Houston que nos ayudaron y hicimos exactamente lo que vamos a hacer ahorita, nada más que ellos no pudieron venir en aquel tiempo
y nosotros tuvimos que hacer el viaje y allá les entregamos un diploma. Hoy, Juan Carlos Ayala y la familia, Sandra, queremos entregarles este diploma en nombre de toda la iglesia, ¿verdad? Que estamos muy agradecidos con la aportación que ustedes hicieron, de veras. Fue de mucha bendición. Andrés, ¿nos ayudas también, por favor? Erika, Elvira, ¿nos puedes ayudar, hija? Ven, tráete ese. Este otro cuadro, Sandra. Esa es la foto de todos los que participaron aquí, Juan Carlos. Todos los niños, los maestros, las maestras, los auxiliares, ¿verdad? Es una foto general en el día de la clausura que tuvimos a bien el día viernes 19 de julio, ¿verdad? Eso se los obsequiamos a ustedes juntamente con el diploma. Y no queremos que se vayan. Aquí está Carlos Ibero, háganme el favor de venir, por favor. Pásenle. De igual modo, Carlos Martínez Ibero, ellos también, hermanos, de una manera muy, pues muy ejemplar. Carlos llegó y me dijo: si le hace falta algo, dígame, yo quiero aportar y quiero que sea de bendición. Por eso, mire, podemos ir a Chipinque 3 días. Llevar el vehículo, llevarles de almorzar a los niños allá, ¿verdad? Porque hubo la economía suficiente para poder hacer todo ese trabajo lindo que hicimos. Y queremos entregarle, Carlos, este diploma con mucho cariño de parte de toda la iglesia. Elvira, pero ahí están todos los, pues creo que están ustedes también ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? Bueno, agradecerles, de veras. No sé si quieran comentar algo, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Tú, mija? Muy bien, muchas gracias. Carlos. Sí, Vero. Bueno, es una muestra, hermanos, de que el recurso que ustedes nos dieron lo empleamos para eso, ¿verdad? Nos falta otra persona que está en Houston. Bueno, a ellos les vamos a llevar igual, hermanos, un diploma y una fotografía con todo el grupo, ¿verdad? Porque si no hubiésemos tenido esa aportación, no hubiéramos hecho muchísimas cosas, hermano, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que toda la iglesia se pusiera de pie. Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, amén. Que Dios los bendiga a ellos, porque también hicieron un esfuerzo para estar aquí, hermanos, el día de hoy, sobre todo ellos que vienen de fuera. Amén. Vamos a bendecirlos. Padre, queremos darle muchas gracias. Gracias, Señor, por el aporte y el apoyo de nuestros hermanos en este tiempo tan especial, Señor, donde sabemos que solamente es bajo su gracia, Señor. Y estamos contentos no solamente de conocerlos, Señor, sino tenerlos como parte de la iglesia para apoyar